un trabajo realmente que primero que todo dice de una gran disciplina por parte de un equipo. Y constancia. Sí, mucha constancia, porque además son 10 años de un portal digital y la noticia no se detiene. No es que nosotros imprimimos en la mañana un periódico y este periódico entonces sale a la calle y tenemos entonces el tiempo durante el día de digerir el próximo periódico. Hace 10 años ocurría eso. Ocurría eso. Y hace 10 años... Apenas 10 años. Y hace 10 años era poco menos que quijotesca, ¿no? La idea misma de plantear un medio de comunicación que tratara de quitar la hegemonía de la televisión, que era todo hace 10 años, de los periódicos, que eran todo hace 10 años, incluso de la radio. ¿Qué pasó? ¿Qué ha pasado durante estos 10 años? Bueno, esto es crónica de... ¿Cómo analizas esa transición? Es crónica de una muerte anunciada. Ya nosotros desde precisamente hace 10 años, y acaso más, porque en realidad el germen de la iguana, la semilla de la iguana, nace hace 20 años. Esto lo sabe muy poca gente. En el 2002, en París, con una revista cultural que se llamaba laiguanaroja.new.fr. Y era un proyecto cultural cuando no habían revistas culturales, ya nosotros estábamos participando en la Feria Internacional de la Revista de París, que en el 2002 ya tenía una muy pequeña sección para las revistas electrónicas, así se llamaban, revistas electrónicas, que era una gran novedad. Imagínate, 2002. Eso fue el 8 de mayo que la fundamos del 2002 en París. El 9 de mayo del 2012 sale laiguana.tv aquí en Venezuela. Y es una apuesta que ya decía, atención, cuidado, mosca, los medios hegemónicos actuales van a empezar a desaparecer paulatinamente. Todo el mundo pensaba que era una especie de mito, hasta que medios de comunicación como el New York Times dice, no vamos a salir más en papel, vamos a apostar por la versión electrónica. Y muy rápidamente, y hay un hito fundamental que es la pandemia, ya hace casi 3 años del inicio de la pandemia. Eso marcó un antes y un después en la comunicación, claro que sí, porque lo que era un camino avasallante de los medios de comunicación electrónicos, antes de la pandemia, después de la pandemia, simplemente era lo natural. Y de hecho, todo el ranking, en los más importantes rankings internacionales, nos hablan de un cambio radical. Por ejemplo, todo lo que es servicios, delivery, subió en el ranking, las páginas de delivery. Todo lo que es banca subió. Todo lo que es tareas online subió. Todo lo que son medios de comunicación, no voy a decir nombres aquí, televisión a la carta subió en el ranking. Incluso la pornografía subió, porque la pandemia trastocó todo y colocó a la usuaria frente a la necesidad de comunicarse en lo personal, pero también informarse a partir de este aparato. Y laiguana.tv, cuando esto sucede, tenía unos 7, 8 años de existencia. Ya habíamos planteado con nuestros trabajadores, que son unos 50 trabajadores, el teletrabajo. El teletrabajo en la Iguana se está aplicando desde hace 10 años, por lo cual cuando llega la pandemia no trastoca nuestras lógicas y nosotros seguimos. ¿Qué pasa? Que a partir de ese momento, en los últimos 2 años y medio, la Iguana entonces ya se catapulta como el medio de información más visto en el 2.0 en la República Bolivariana de Venezuela, y hay casos muy interesantes como nuestra plataforma de YouTube, que ya va a llegar en las próximas horas a 200.000 suscriptores, Oscar, 200.000 suscriptores, de los cuales el 81% viene fuera de Venezuela. Es decir, que ya laiguana.tv es un medio latinoamericano y diría yo un medio preponderante en lengua castellano, siendo un medio alternativo y en medio de un panorama de persecución, de bloqueos, de sanciones a medios alternativos a la hegemonía mediática occidental. La televisión sigue siendo un medio importante. Entre la televisión y los portales de noticias se concentra el mayor consumo de información, correcto, según estudios recientes que hemos realizado sobre medios. ¿Cuáles son los nuevos paradigmas? ¿Cómo ha cambiado el modo de producir información y el modo de consumir la información? Primero es una... ¿Cuáles crees tú que son los
paradigmas más Lo relevantes. primero que es una información que no para, es una información constante, Sí, un flujo constante que debe ser verificada. Esto es un primer elemento. Es decir, el periodismo no está destinado a morir por el auge del 2.0. Eso es una falsa diatriba, es todo lo contrario, y eso ha sido uno de los segreti de la nonna, como dicen los italianos. Uno de los secretos de la abuela en la salsa de la iguana es que mezclamos los mecanismos del 2.0 contemporáneo con un equipo muy joven, especializado en eso, pero también mezclamos el periodismo de vieja data, el periodismo clásico, y ahí tenemos figuras como Clodovaldo Hernández, como Eligio Rojas. Tenemos, por ejemplo, en un primer momento tuvimos a Agra, que ya no está entre nosotros físicamente, como caricaturista. Mira, la caricatura como elemento fundamental de un 2.0 viniendo de la tradición del periodismo clásico. Ahora tenemos al gran caricaturista margariteño Iván Lira. Es decir, planteamos conceptos y metodologías de la vieja escuela, pero como suele decir el gran periodista Clodovaldo Hernández, le damos un lifting al periodismo y lo presentamos de una nueva forma. Entonces, segundo elemento fundamental, creación de contenidos, Oscar. Se quiere plantear unas redes sociales, un 2.0, un mundo digital, donde todo el mundo repite lo mismo. Y gobiernos y partidos políticos y empresas privadas, en muchos casos, caen en ese error. Lo principal aquí es creación de contenido exclusivo, inédito, y eso es el trabajo más difícil. Nosotros creamos contenido no solamente escrito, sino también audiovisual. Con Mirelvis, que está en la calle con un programa en la pista, con Clodovaldo Hernández, que hace entrevistas cara a cara, con Eligio Rojas, que hace programas de investigación sobre temas de crimen, de delincuencia organizada, etcétera, con este servidor que hace el programa desde donde sea.